Amados hermanos, estamos en el estudio de la ley de mediunidades en general. Ya estudiamos el artículo primero para recordar en lo que debemos memorizar. Son facultades medianímicas todas las demostraciones psíquicas. Vamos a escuchar todo el artículo segundo, que es ahí donde nos hemos detenido. Eso fue lo que estudiamos en la última cátedra. Dice así, artículo segundo: ningún efecto medianímico puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia. Pero esta ayuda a la comprensión de los menos sabios, que aún no pueden comprender la potencia y facultad del espíritu. Pero es de necesidad que en las comprobaciones no se prescinda de la acción del espíritu, en cuyo conocimiento de facultades debe ser competente el maestro o director de una sesión, porque de no serlo por ciencia y conciencia, no podrá comprobar el por qué y para qué se les ha concedido el fenómeno o comunicación. Pero nunca podrá comprobar nada fundadamente un sistemático, ni un fanático. El uno porque solo busca los defectos y no sabe por qué puede ser el fenómeno defectuoso. El otro porque el fanatismo conduce por el camino de la equivocación, por lo que se manda que dentro del buen juicio, sin ideas sistemáticas, ni prejuicios ni fanatismos, se empleen los medios materiales, pero como secundarios al conocimiento de la sabiduría espiritista. Amados hermanos, nosotros le hicimos una muy buena introducción al artículo segundo en la última cátedra. Vamos a profundizar un poco más sobre por qué ningún efecto medianímico puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia. En la cátedra pasada les manifestaba el interés que yo tuve por un científico que, por sus rasgos biográficos, esto cuando estaba haciendo la maestría en filosofía allá en la Universidad Inca, y en la monografía que estaba desarrollando para tal efecto, me encontré con el nombre de William Crookes, que él hablaba de la materia radiante para finales del siglo XIX, pero que su concepto cayó en desuso ya con la introducción de el quantum por parte de Max Planck en 1900. Y luego ya devino posteriormente lo que es la mecánica cuántica, que es otra forma de ver el mundo. Hasta 1900 los conceptos de Isaac Newton, que prevalecieron 3 siglos, era la voz cantante. Las leyes de Newton para la física mecánica era la última palabra, y decir algo distinto, eso ya era un anatema. Ir contra una ley establecida por Isaac Newton. Pero resulta que para finales del siglo XIX, por la especialización que hace el ser humano
en el conocimiento de la naturaleza, en sus instrumentos, llegaron a lo que es el mundo pequeño, el micromundo, el de los átomos. Y ahí ya la cosa no cuadraba con algunos fenómenos, algunos experimentos, por ejemplo el del efecto fotoeléctrico, donde hay un comportamiento en la experiencia que con las leyes de Newton no cuadraban. Entonces, es por eso que el concepto de la materia radiante de William Crookes cayó en desuso, porque la mecánica cuántica se le vino encima, ¿ya? Pero no dejó de ser importante William Crookes. A ver, cuando yo le leí sobre la materia radiante, me llamó poderosamente la atención porque iba en la parte histórica de lo que yo venía desarrollando en mi monografía. Esto es por allá para 1997. Y me di cuenta que William Crookes era británico por los rasgos muy breves de su biografía, pero yo quería saber más sobre lo que él había escrito. Y ahí tuve yo un obstáculo. Para esa fecha y con lo que tenía el país, se supone, yo estando en Bogotá, habría mejor los medios para que usted pudiera acoger una muy buena bibliografía, etcétera. Y me encontré, fue con muchas limitaciones. Y investigando sobre nuestro hermano William Crookes, quería superar mucho más de lo que decía que era británico. Y llegué por allá a Luis Ángel Arango y lo que encontré fue un libro de él en francés. Díganme ustedes. De las referencias muy pocas que conocía de textos que yo había adquirido con el patrocinio de nuestro hermano Víctor Julio. Él creía en mí que yo estaba haciendo algo importante y con el apoyo de él yo compré libros especializados en física para la época. Pero repito, con mucha desinformación. Lo difícil que es en el siglo XX hacer ciencia para un colombiano desde Colombia, complicado. Entonces se contenta uno de seguir apenas con los textos básicos, pero de ahí usted no pasa. Entonces supe que él había pertenecido a la sociedad británica, o en inglés la Royal Society, que si yo lo digo, la sociedad británica suena como en la parte de la nobiliaria, conde o lord o qué sé yo. No, es la sociedad científica británica, que era, amados hermanos, para el siglo XIX, esa sociedad, el templo de la ciencia occidental. El que tenía un descubrimiento nuevo, si no lo defendía en la Royal Society, no era reconocido a nivel mundial. Porque era el templo del conocimiento científico.
porque lo había fundado Isaac Newton, el padre de la física mecánica, o mejor, la física clásica, porque hasta el siglo XIX era la física de Newton. Ya en el siglo XX, entonces, para diferenciarla se le llamaba física clásica o la newtoniana y la física cuántica, que predominó en el siglo XX. Bueno, nuestro hermano Albert Einstein es de la generación de la nueva física, de la revolución de la física, con su teoría de la relatividad. Desde que me llamó poderosamente la atención Albert Einstein, sin leerlo en ningún libro, estoy hablando en el quinquenio de 1980 a 1985, cuando hice la licenciatura en Matemáticas y Física. Para mis adentros, sentía que Albert Einstein era el mismo Isaac Newton. Eso fue lo que mi corazón me ha dicho desde hace más de 30 años. Y cuando leía mucho sobre Albert Einstein, sentía mucho cariño por él, sinceramente. Ahora pregunten ustedes de dónde es Albert Einstein originariamente. Bueno, me lo iban a decir así como a flor de Neptuno. De los que renegaron del juez. Entonces, los hermanos desplazados de Neptuno no eran brutos, que pasa que eran supremáticos, con no conocimiento de la materia, pero supremáticos. Con esto yo no estoy denigrando a Albert Einstein, pero siempre que yo estudiaba de él, su historia y eso, solo sentía amor por él. Entonces, se encargan el encargado de este mundo les encarga, porque van dando insinuaciones de que están supremamente arrepentidos ya, o sea, y se vinculan al proceso al progreso. Ahora yo les digo una cosa, con mis manos en mi conciencia. Intervino en la invención de la rueda, cuando ingresaron. Vean ustedes lo que sufrieron en ese proceso. Yo les he dicho a ustedes que no venían aquí de paseo y que venían aquí con un camión cargado ¿de qué? De herramientas. No, me voy para la tierra y me voy a llevar lo que necesito. Alicates, ayúdenme. Tornillos, porras. Bueno, cuanto usted crea, no, llegaron aquí y se dieron cuenta que había que arrancarle a la naturaleza todo. Bueno, el que piensa que Albert Einstein venía a otro mundo, sí, por supuesto, venía a otro mundo, pero renegando de la ley. Y está con nosotros, y así hay muchas luminarias. Entonces a los neptunianos se les encargó el desarrollo de las ciencias. Las artes las desarrollaron los de la familia primera, realmente. ¿Por qué? Porque llegar, por ejemplo, a Peris, darle forma a las
a las pepitas de oro, que hoy conocemos que era oro. Ellos creían que era lo máximo, que habían tomado al dios Sol, o al Sol, su dios, con las manos, y las machucaron. Eso es arte. El desarrollo del fuego, o sea, artificialmente, eso es arte. Nuestros hermanos desplazados de Neptuno desarrollaron la ciencia, encontraron arte, pero les faltaba ciencia. Y luego se incorporan por otro lado, en otra línea, nuestros hermanos desplazados ¿de dónde? De Saturno, 50 siglos atrás. Le dieron tremendo regalo al encargado del mundo. Tras de que estaba lidiando con unos, le llegaron otros. Y recibió una orden. O sea, el que llega ya el encargado de un mundo en plena ejercicio de su autoridad, entonces le dicen, bueno, mire, aquí les mandan, y traen un documento, vamos a decir, un registro de quiénes son. Hermano, tenga en cuenta eso, porque no son ningunas peras en dulce, y había que confinarlos para que encarnaran en un sitio especial en la tierra. ¿Cuál fue ese territorio? La China. Allá organizaron Pero vean ustedes el poder que tiene la autoridad del encargado del mundo, con el gobierno del espiritismo, ¿no? Mantenerlos ahí por tantos siglos. Hasta asusados, oiga. Pero no es de la cátedra de hoy. Y volvemos a William Cruz, persona por la cual yo sentí mucho amor en el momento en que supe de él y empecé a estudiarlo. Otro, neptuniano. La reina Victoria, neptuniana. Bueno, yo les puedo nombrar los todos, concentrados ahí desde el siglo XVII, XVIII y XIX. Recordamos que William Cruz nació en 1832, desencarnó en 1919. Un químico inglés. Vean ustedes, uno de los científicos más importantes en Europa del siglo XIX, tanto en el campo de la física como en el de la química. En 1863, a los 31 años, ¿qué es tener 31 años? Una persona joven, a la edad que tiene nuestra hermana Rosángela, ¿no? Dirá usted, pero no, ella no está en la Royal Society, no, tiene 30, pero está en la escolaridad, vean ustedes. En la mata, en el centro, donde están cuajando todo lo mejor para este mundo. Pero para esa época, tener 31 añitos y pertenecer a la Royal Society era un logro de una persona muy estudiada. Y le dieron un título de abolengo victoriano y lo nombraron Sir en 1910, aunque la reina Victoria desencarnó en 1900. Es conocido por ser el inventor del tubo de rayos catódicos.
con ese instrumento, dio paso a la televisión, hermanos. ¿Recuerdan esos tubos que había y que terminaban en la pantalla? ¿Nadie se acuerda de eso? Bueno, hablo para los que tenemos más de 30 años. Bueno, los antiguos televisores que terminaban en una pantallota y el que lo abría, era un tubo y la terminación era la pantalla. Bueno, su principio lo desarrolló nuestro hermano William Crookes. Él no inventó la televisión, pero su tubo de rayos catódicos dio paso para que otro tomara su concepto y su experiencia y luego desarrollaron la televisión. Y descubrió un nuevo elemento para su época de la tabla periódica, el elemento talio. Y fue el primero en analizar el gas helio en el laboratorio. También fue uno de los más importantes y destacados investigadores y luego defensor de lo que hoy en día se conoce como espiritismo científico. Lo dice aquí. Entonces, ahora entramos ya de lleno a lo que es el artículo primero, ¿no? Perdón, segundo. ¿Qué dice el artículo segundo, hermana Rosa? Bueno, ningún efecto medianímico puede ser ni estudiado ni aclarado por la simple ciencia. Dejemos ahí a nuestro hermano William Crookes y vamos a tocar otro personaje, Daniel Hume. Yo le dije a ustedes que su apellido se escribía Hume, pero de los que ahora hacen referencia de él escriben su apellido como Home. ¿Recuerdan la caricatura de los Simpsons? ¿Cómo se le llama la caricatura del papá de los Simpsons? Homero, Home. ¿Ya? Bueno, pero su apellido escocés es Hume. Pero la gente le decía Home y lo terminaron escribiendo como se pronuncia. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque nuestro hermano Daniel Hume, que nació en Escocia el 20 de marzo de 1833. Desencarnó el 21 de junio de 1886 en París, Francia. Fue un medium británico. Bueno, vean ustedes cómo escriben los que hacen referencia o biográficas de un personaje cuando no se comprende el fenómeno o el fenómeno medianímico. Mire lo que escriben aquí, porque me estoy guiando por la Wikipedia en el Internet. Dice de Daniel Hume: famoso por poseer supuestamente poderes tales como levitación o telequinesis. Telequinesis es mover a distancia objetos. No voy a entrar en los detalles de su biografía completa. Vamos a entrar en lo que él es conocido.
el siglo XIX, de acuerdo a la cátedra anterior, correspondía al cumplimiento de las promesas del Padre establecidas en su testamento secreto, o bueno, en el testamento que conservó secreto a Abraham. Y los siglos serán 36 desde que escribiré mi ley hasta que la tierra la sabrá. Y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre, que le darán mis espíritus. ¿En dónde comienzan los 36 siglos? En Moisés, con la ley. Y cuando cumplieron los 36 siglos, mis hijos serán de luz, que le darán mis espíritus, ¿no? Bueno, y es el fin de la prohibición, hecha por ¿quién? Por Moisés. Cuando, por los abusos que en su época encontró de la mediunidad, le puso un tate quieto, prohibió el uso de la mediunidad a partir de él, y la llevó ¿hacia dónde? A que se desarrollara en la cábala secreta. ¿Cómo se cumplió eso? Sencillamente porque a él le obedecen quienes le acompañan y hacen cumplir la autoridad. Él no lo hace por, vamos a decir, calentura, no, lo consultan y muestra los desatinos cometidos por la humanidad de su época. Y el Espíritu de verdad lo que hace es ponerle el chulito, porque ve con sensatez que hay que ponerle freno al mal uso que se le da a la mediunidad. Cuando se sabe que eso es lo más exquisito que el Padre le da al ser humano cuando le corresponde a un mundo. Pero esto está desarrollado en la cátedra anterior. Me voy a concentrar, es entonces que en el siglo XIX comienza el boom de la manifestación de el espiritismo, luz y verdad en el mundo. De nuevo, en la cátedra pasada podríamos decir que por cada familia había por lo menos un médium en el mundo, pero él no lo sabía. Entonces se llegó a pensar que la mediunidad era hereditaria. ¿Cuán lejos de la verdad? Como nosotros pertenecemos al siglo XX y ya estamos adentro del siglo XXI, eso ya no hay registros de periódicos que nos lleven a decir que eso fue un momento excepcional. Resulta que Daniel Home, por su mediunidad, él no recibía dinero por lo que manifestaba, pero sí aceptaba regalos. ¿Ya? Por ahí sus biógrafos dicen que él engañó a una viuda. Pero no, al respecto no puedo decir nada. Y como era tan evidente la mediunidad en el siglo XIX,
los británicos crearon, o sea, gente muy preparada, científicos. Hubo en el siglo XX, comenzando el siglo XX, un primer ministro británico perteneció a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que dio paso a lo que se conoció en su época como los estudios metapsíquicos. En el siglo XX, esto trascendió a lo que hoy se conoce como la parapsicología. Ahora, la pregunta del millón. Si los estudios metapsíquicos, donde contribuyen ahí lo más granadito, gente muy interesante de la sociedad británica, porque no hay, como la mediunidad se dio en todos los estratos, entonces la Sociedad de Investigaciones Psíquicas británica lo dejó abierto para toda la comunidad. Pero ahí ingresaron reconocidos científicos del siglo XIX, entre ellos William Crookes y otros prestigiosos. Y en 1882 se funda lo que en inglés se conoce como The Inveterate Society of Psychical Research, Sociedad de Investigaciones Psíquicas. En 1882, repito. Se le conoce como por sus siglas en inglés SPR. SPR. Y es reconocida como la primera organización para llevar a cabo la investigación académica en las experiencias humanas que desafían los modelos científicos contemporáneos para hablar de la mediunidad. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando ya llama la atención de la comunidad científica británica, que es la meca de la ciencia moderna. William Crookes le empezó a hacer seguimiento a los espectáculos de él y una vez lo invitó, los espectáculos no, corrijo, las presentaciones, porque algunos creyeron o el sistemático lo acusaba de ser bueno, ¿para qué? Para entretener, pero algún truco tenía que tener o manifestar, etcétera, según el sistemático. William Crookes lo invita, supongo que le dice, mira, yo soy fulano, ¿ya? Entonces le dice, ¿a usted le gustaría que yo pudiera estudiarlo para ver cómo es que hace usted para estirar su cuerpo? A eso se le dice elongación. Entonces, por ejemplo, él cuando hacía eso en público, claro, la romería, ¿no? Porque colocan él se coloca sobre una parte donde lo pueda usted de un lado y usted del otro, y dice William Crookes, yo solo puedo decir lo que vi, pero este señor se estiró y no hubo forma de ver cómo es que puede ser un truco. Entonces, ¿cuál es la experiencia científica ahí? Colocar 1 metro, ¿no?, de lo que es el tamaño de su cuerpo y luego darse cuenta que está sobrando su propia medida.
Ahora yo les pregunto, ahí la ciencia que está comprobando. Por eso, ¿pero qué está comprobando? Nada está comprobando. De cómo es que se elonga su cuerpo, ahí no puede la ciencia explicarlo. Lo único que puede decir la ciencia ahí es que se estiró, porque está el metro. O sea, ¿cómo podemos nosotros mentirle al metro? Cuando usted tiene la medida y luego el cuerpo se le sobra su distancia. Eso fue lo que hizo William Cruz. ¿Comprobó la mediunidad? No. ¿El fenómeno en sí? No. Sí comprobó que sí se estiró. ¿Están copiando? O sea, cuando el maestro dice, usted puede ir a la ciencia, sí. Pero no puede desconocer el espíritu, la intervención del espíritu. Vean ustedes, para recordarles el artículo 2. Ningún efecto medianímico puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia. Usted puede hacer la medida o pesarlo, porque el hombre se hacía más pesado, para que vean ustedes. Entonces, lo pesaban, por decir algo, y le daba el cálculo. Estoy especulando aquí porque esa parte no es precisa, pero lo que sí es preciso es lo que voy a decir. Pesaba X, ¿ya? Entonces William Cruz le decía, bueno, le tomaba, este es su peso, X. Y cuando lo volvía a pesar y se colocaba en la balanza, entonces pesaba X más 7, por decir algo. ¿Cómo lo hacía? Entonces, la medida sí le dice que él puede hacerse más pesado. Pero hay que estar demostrando. La causa no la está demostrando ahí. Entonces el maestro continúa diciendo, pero esta ayuda a la ciencia, a la comprensión de los menos sabios, que aún no pueden comprender la potencia y facultad del espíritu. Pero es de necesidad que en las comprobaciones no se prescinda de la acción del espíritu. El que no reconoce al espíritu en una demostración, vamos a decir, haciendo uso de las herramientas de la ciencia, sencillamente queda corto. Ahora, después de que él se hacía más pesado, ¿cómo vamos a comprobar científicamente cómo hace para elevarse? Levitación. Se hacía 2 metros por encima de su cabeza. En privado y en demostraciones públicas, en una ocasión, dice William Cruz, le sorprendió, quedó, bueno, yo supongo que a veces como científico muy aplomado y tiene que aguantarse a ver la experiencia, pero en otro sale corriendo. Cuando se fue a la chimenea, cogió las brasas y se las restregó por la cara. Usted dirá, es un desadaptado, es un loco. ¿Qué puede hacer la ciencia ahí para demostrar qué fue lo que pasó? Decir, no, sí lo hizo y ya. ¿Qué más puede hacer ahí? En otras dice, y en eso ya hasta fastidiaba a sus amigos, porque guardaban por ejemplo, el acordeón, ¿no? Puesto en la mesa, lo ponía a tocar, ¿no? Fuera del estuche. Lo ponía a sonar. Eso se llama telequinesis. Según los nombres que le han puesto de esa especialidad. Entonces, para que él dejara de jugar, ¿no?
tocando el acordeón, entonces lo guardaron en un estuche. Y sus amigos o sus conocidos se le emberracaron porque también ponía a sonar el acordeón dentro del estuche. ¿Por qué? Porque se sale de qué, de dónde, de la comprensión. Claro, con esta experiencia que tuvo Daniel Holmes con una viuda, que el esposo le dijo que le diera algo así, entonces iba afectando digo que el esposo desencarnado, ¿no? Porque él hacía también, canalizaba espíritus. En una ocasión, por una invitación de Napoleón III en Francia, lo invitó allá a la corte. Se dio la posesión, ¿no? Y hizo una firma. Y Napoleón III se impresionó porque era la firma de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo hacemos para comprobar eso científicamente? Nosotros hemos tenido nuestras propias experiencias en cátedra. Pero a ustedes les voy a contar una anécdota que me ocurre, nos pasó en caliente el martes pasado. Yo estoy bajo un régimen por sugerencia de la Madre María, en nombre de los consejos del Padre. Me dijo que debía entrar yo en un proceso de limpieza de la sangre. Y me dio un tratamiento por 3 meses. El martes pasado me dijo la hermana, ya su sangre está limpia. Y yo le dije a la hermana, pero me falta todavía un mes. No, 34 días. Y cuestión de segundos, ¿no? Teniendo yo el privado con la hermana, la Madre María. En segundos até cabos y sí, hice mis cuentas. Yo lo dije así un mes como en términos gruesos, ¿no? Pero ella me dijo 34 días para que se dé cuenta de que me están llevando las cuentas. Ahora, ¿cómo hago yo para demostrarles a ustedes que eso sí me está pasando científicamente? Y por lo general, del mundo del prejuicio, la ciencia prescinde de la acción del espíritu, y ahí es donde quedan totalmente cortos. ¿Cómo puedo probar científicamente que la sangre la tengo ya limpia? ¿O cómo que tenga yo impurezas en la sangre? En ese privado que tuve con la Madre María, le mostré algo que tengo yo desde niño. Y cuando estoy de pronto con bajo estrés, se me inflama. Y es como un cúmulo de sangre ahí, algo así. Yo le dije, hermana, si yo no le coloco solución a esto me puede convertir en un problema serio. Hasta el brazo puedo perder. Y ella me colocó el dedo ahí. Me dijo, ¿usted sabe? Ahí ya sabía que estaba hablando como la hermana Marta Cecilia.
me dice, usted sabe que yo no soy médico, pero le voy a sugerir un tratamiento para que saque las impurezas de la sangre. Y me mantuvo el dedo ahí, hasta que terminó la sugerencia. Afuera, ¿cómo me demuestran científicamente que tengo la sangre impura? No, hasta que se me descompone el cuerpo. Sí, porque la única explicación que dan, ¿cuál es? Cáncer y fuera. ¿Sí o no? Pero esas impurezas vienen del mundo del prejuicio, que están en la sangre. De tanto que nosotros consumimos afuera, deberíamos prescindir de las carnes rojas, definitivamente. De las bebidas colas, las aguas estancadas que están en las bebidas colas, ¿con exceso de qué? De azúcar. Coincidimos nosotros en la escolaridad y desde ayer o de hoy se suspendió echarle para el gusto en las sopas o cualquier otro alimento que se prepara aquí para la escolaridad, de los cubos, noro, maggi o lo que sea. Queda totalmente abolido el cubo maggi o noro o el nombre que tenga. Y hoy comprobamos, nos tomamos la sopa con qué exquisitez. Felicité a la hermana Marta y le dije, hermana, exquisito. Me dijo y se dio cuenta que no lleva cubo, ¿no? Hermana, vean ustedes, todo natural. Y así otras cosas que las vamos a desarrollar en la próxima cátedra, de cómo ningún efecto medianímico puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia. Entonces entramos a hablar, hermana, para que me acuerde, por favor. Eso es mañana. Sobre la experiencia de la botánica espiritual. A mis hermanos, les recuerdo que estamos por cuenta de la justicia.